Buenos días a todos. Nosotros vamos a dar paso, después de esta intervención que ha habido de mesa redonda muy interesante, a un pro-contra sobre un síndrome que ha cogido vigencia en estos últimos años, como es el síndrome de May-Turner. Y la cuestión es si debemos tratar todos los síndromes de May-Turner de forma profiláctica que se puedan diagnosticar. Hay un pro, que es el doctor Luis Izquierdo, que trabaja como jefe y trabaja en la unidad de los hospitales HM de Madrid, y Fernando Gallardo, que es otro joven con mucha ilusión y trabajo en el Hospital Quirón Salud de Málaga, ¿no? Entonces ellos van a intentar convencernos de cómo se tiene que emplear este síndrome, y luego yo al final haré una pregunta así genérica, aunque no haya votación, a mano alzada, para ver cuál puede ser la tendencia de cara a futuro. Así que, Luis, los protagonistas sois vosotros. Buenos días a todos. Agradecer a mi colega, antiguo amigo, la invitación y al comité científico, por supuesto. Lo primero que pregunté es contra quién me iba a enfrentar con este pro-contra. Y la verdad es que hasta hace muy poquitos días, incluso preparando la presentación, no sabía realmente, y esto es cierto, si yo iba a favor o en contra, porque no nos lo habían aclarado en un principio. Pero bueno, me puse a ello, digo, ya saldrá algo al final. Se debe tratar el May-Turner de forma profiláctica. Ya esto tiene, miga la pregunta. ¿Profiláctica para qué? ¿Profiláctica para prevenir una trombosis? ¿Profiláctica en qué sentido? Voy a hacer un repaso general, más teórico que otra cosa, sobre los conceptos básicos. La hipertensión venosa la podemos adquirir de forma aguda, bien por una lesión vascular, bien por una iatrogenia, bien por una trombosis, o bien de forma adquirida por las secuelas de una trombosis, que no se haya removido el trombo de forma suficiente, o por los fenómenos de compresión extrínseca o mecanismos de compresión o lesiones intrínsecas del vaso de origen no trombótico. Entre ellos están las lesiones que describieron originalmente varios autores. Inicialmente fue Birkhoff, McMurray en 2 ocasiones hizo una primera aproximación. Ya relacionaron ellos la localización anatómica de este confluente iliocavo con la arteria por encima como relacionados con la trombosis venosa y su predominancia en el lado izquierdo. Y luego, en la década de los 40-60 del siglo pasado, grupos como May, Turner, Negus, Coquet, en análisis epidemiológicos en series de autopsias se dieron cuenta de la prevalencia de un tipo de lesión que ellos, en concreto May y Turner, definieron como SPURs o espolones en hasta un 20% de individuos sanos que no habían tenido trombosis. La etiología de este tipo de lesiones, lo que posteriormente vamos a denominar lesiones ilíacas de origen no trombótico, o NIVL de los ingleses, es controvertida. Se producen por el trauma repetido y proliferación celular de la arteria consecuencia sobre el hueso, o es un defecto del desarrollo ontogénico en los puntos de fusión venosa. No está claro. Síndrome de May-Turner es un síndrome clínico, obviamente, es la insuficiencia venosa derivada de un fenómeno de este estilo. Y por eso Raju propuso denominar este tipo de lesiones no lesiones tipo May-Turner, sino lesiones ilíacas de origen no trombótico, en inglés. ¿Qué sabemos? Pues que las trombosis iliofemorales pueden llegar a ser hasta casi un 40% de todas las trombosis venosas profundas. La ratio izquierda-derecha es prácticamente de 3:1. Y sabemos que las lesiones ilíacas de origen no trombótico, estos fenómenos que se producen en el confluente iliocavo, están por detrás de casi el 80% de los pacientes que tienen una TVP iliofemoral. Además, estas lesiones tienen una fisiopatología diferente a las trombosis ascendentes, que se originan en las gemelares y van subiendo y pueden llegar hasta la cava. Estas son trombosis que son descendentes. Empiezan arriba, empiezan en la ilíaca y descienden hacia abajo, progresando el trombo en ese sentido. Y se sabe además que la enfermedad venosa crónica asociada a la presencia de estas lesiones es casi tan frecuente a la secundaria trombosis venosa profunda.
Sabemos que la hipertensión venosa, no solamente el reflujo, tiene un rol principal, un papel principal en el desarrollo de la hipertensión venosa, es decir, del componente principal o principal causante de la insuficiencia venosa, y que la combinación de ambos, obviamente, es la que conduce a mayor grado de hipertensión, pero solamente la obstrucción ya supone un papel importantísimo en la fisiopatogenia de la insuficiencia venosa. Además, estas trombosis recanalizan peor, como hemos visto. ¿Y por qué lo hacen? Por su localización anatómica. Las tributarias que parten del sector iliofemoral son tributarias que, cuando quedan ocluidas, condicionan una recanalización que es centrípeta y muy poco eficiente. Nosotros hacemos flebos, vemos gran colateralidad que en el sector arterial para todos supondría, oh, esto está fenomenalmente compensado. Lo único que traducen en el sector venoso es hipertensión y sintomatología en el paciente. No hay que perderlo de vista. Aparte, podemos encontrar que hay un grupo de pacientes, descrito también por Raju y Neglen en esta referencia, hay un grupo de pacientes que vemos en nuestra consulta que no es despreciable, puede llegar hasta un 15%, que vienen con un CEAP de 2 o menor, en los que el principal dolor, o sea, la principal queja del paciente es un dolor en la pierna. Es el paciente que, si nos limitamos a una exploración infrainguinal con ecodoppler, lo vamos a descartar, lo mandamos a otro especialista y nos estamos pasando por encima lesiones ilíacas de origen no trombótico, pacientes que tienen oclusión al flujo y que no tienen reflujo. Por otro lado, dentro de la enfermedad llega a ser, en series de autopsias y en series de escáneres descritas, se ha visto que la prevalencia de este tipo de lesiones, es decir, lesiones significativas por encima del 50%, con presiones significativas, son muy frecuentes en la población normal, en pacientes que no tienen esta sintomatología. Podría ser una variante de la normalidad. Esa alta prevalencia vendría por ahí. Hay un estudio, un paper que yo recomiendo, que es de 2006, de los que han publicado casi todos sobre estos, que son Raju y Neglen, en el que cogen de toda su grandísima serie, que la han parcheado en 1000 trozos y la han mirado por arriba y por abajo, hicieron un estudio muy interesante, que es coger 300 y pico pacientes con lesiones ilíacas de origen no trombótico y vieron que había un subgrupo que tenía reflujo asociado y otro grupo que no tenía reflujo asociado. Y trataron solamente el reflujo y lo siguieron a 2 años vista. Y con los resultados que obtuvieron es que a 2 años vista la mejoría clínica era comparable en los dos grupos. Repito, no trataron el reflujo en los pacientes que lo tenían. Y la mejoría era similar en los dos casos, resolviendo el componente oclusivo. Más aún, ¿qué nos podemos encontrar en consulta? Dolor pélvico crónico, pacientes que tienen varices vulvares. Sabemos que el 40% de los dolores pélvicos crónicos pueden ser atribuidos a insuficiencia venosa pélvica. Y el reflujo hipogástrico o el reflujo ovárico puede ser un condicionante, pero también los síndromes compresivos. Hasta ahora no se sabía si esto podía contribuir realmente, parecía que no era un componente mayor. Pero tenemos un artículo de un grupo que tiene una serie relativamente importante, aunque es un artículo aislado, no hay más publicado en 2017, en el que los pacientes con insuficiencia venosa pélvica de esta serie, el 80% tenía una lesión ilíaca subyacente, como la que tenemos aquí, paciente embolizado previamente, que tiene realmente un main Turner por debajo. Hay que corregir esto. Nosotros empezamos a hacer tratamientos de este estilo en el año 2007. Hicimos nuestro primer paciente. Nos formamos con Raju y Neglen, nos formamos en el sitio allí. La doctora Montse Blanch estuvo 1 mes y pico allí aprendiendo de esta gente y desde entonces pues han transcurrido ya unos cuantos años. Yo he revisado la literatura en varias ocasiones y no he encontrado en esta última que he hecho para presentar este trabajo nada más que un metaanálisis más de lo que había hecho cuando revisé mi tesis doctoral hace 4 años. Este es el primer metaanálisis que hizo, y lo hizo Raju. No es un metaanálisis, es una revisión de literatura en el que recoge hasta 1.500 pacientes de lo que había publicado. Esto es de 2013, si no recuerdo mal. Y la conclusión que podemos sacar de aquí es que es un procedimiento con muy baja mortalidad, una tasa de complicaciones realmente baja, y una conclusión que saca ya en este primer resumen es que tiene una permeabilidad en los pacientes no trombóticos, es los que tienen LINS, la permeabilidad es brutal. Se acerca en su experiencia y en lo publicado por
en la literatura prácticamente al 100%. Un concepto que es, incluso desde un punto de vista estadístico, excepcional. Se esperaría más error. Sin embargo, en el sector postrombótico es algo más razonable. Una tasa de permeabilidad primaria un 75%, una tasa de fallo esperado. El siguiente metaanálisis es Razavi, que lo hace en 2015 y recoge 37 estudios sobre 793 papers revisados. Y aquí vemos que los pacientes de origen no trombótico, los que serían los May-Turners, recogen hasta 1000 y pico pacientes. En este metaanálisis está incluido un estudio nuestro, la primera serie que publicamos, y tenemos lo mismo, un procedimiento de muy baja mortalidad, muy baja morbilidad, con complicaciones muy bajitas y con unas permeabilidades, sobre todo en el sector de los pacientes con lesiones ilíacas de origen no trombótico, es decir, con los May-Turners, unas permeabilidades elevadísimas, rozando el 100%. Y el siguiente metaanálisis que he encontrado, este es de 2021, publicado hace nada. Es publicado por Rodríguez y se hace una revisión de 254 publicaciones con una serie de criterios de exclusión. Se limitan a reducir a 5 las que hay. Los pacientes que tenemos son estos de aquí, lesiones ilíacas de origen no trombótico, como en los otros casos. Complicaciones de la técnica escasísimas, es una técnica muy segura y con unas tasas de permeabilidad que son bastante coincidentes con todo lo publicado hasta ahora. Las lesiones ilíacas de origen no trombótico, prácticamente el 91%. Prácticamente todas las metaanálisis que hay publicados son metaanálisis en los que el 80% de los pacientes son aportados por los estudios de Rajo y Neglen. El resto son series cortitas, 80, 90 pacientes, etc. Por eso me animo a poner la nuestra, porque nuestra serie es una serie probablemente, después de Rajo y Neglen, de las más largas que hay. Esto forma parte de mi tesis doctoral, en cuyo tribunal estuvo el doctor González Fajardo, así que yo creo que se la sabe. Nosotros teníamos en aquel entonces 248 pacientes, de los cuales el 71% eran May-Turners. El seguimiento que tuvimos en estos pacientes, como curiosidad, prácticamente el 70% de los stents que utilizamos, igual que coincide con toda la literatura publicada, incluso a fecha de hoy, el 70% de los datos que tenemos publicados son con wall stent, no con stents dedicados. ¿Por qué? Pues porque es así, es lo que hay publicado. El éxito técnico y la morbilidad, comparable con todo lo que hay publicado en la literatura, es una técnica muy segura y se consigue, nosotros miramos el CEA, miramos el Venous Clinical Severity Score en la parte trombótica, el de Villalta, y conseguimos ver que los eventos adversos eran muy poquitos en el grupo de Lin, prácticamente eran todo dislocaciones o pequeñas migraciones de los stents producidas, sobre todo en los primeros casos, en nuestra curva de aprendizaje, usando precisamente el wall stent, que es un stent de muy difícil liberación, y esto es prácticamente toda la morbilidad que tuvimos en ese episodio. A partir de nuestra curva de aprendizaje prácticamente no teníamos complicaciones. Las permeabilidades al seguimiento. Hicimos un seguimiento, que el seguimiento máximo son de 85 meses, pero dividimos la serie en dos grupos, la permeabilidad global, y luego miramos un subgrupo de los pacientes que teníamos permeabilidad más de 24 meses, y eran prácticamente el 75%. Esta sería la permeabilidad primaria del grupo de trombosis, como vemos, una permeabilidad primaria aproximadamente el 74 y pico % a 85 meses, y en el grupo LINT la permeabilidad primaria se elevaba hasta el 95% y mantenido hasta 85 meses, permeabilidad primaria asistida, o sea, no se nos tapó ningún stent, simplemente eran retoques, esta se elevaba al 100%. Esto además se acompañaba de mejoría en la clínica, en el CO postoperatorio global, y esto se mantiene en el tiempo en el subgrupo que hicimos a más de 24 meses. Lo mismo con el Venous Clinical Severity Score, que se veía una mejoría significativa en todos los grupos, incluido el de Lint, mantenido a los 24 meses, o sea que se mantenía en el tiempo esta mejoría clínica. Entonces, estas son las conclusiones que yo saqué de mi tesis doctoral, ¿de acuerdo? Que no son las conclusiones del trabajo de hoy. La conclusión del trabajo de hoy va al final. El tratamiento de este tipo de lesiones es un tratamiento muy seguro, ¿de acuerdo? Con unas permeabilidades muy altas a largo plazo y con un beneficio clínico que se consigue inmediatamente y que se mantiene a largo plazo. Pero ¿cuál es la pregunta? Rodríguez, en este último metaanálisis, dice esto que hay aquí. O sea, ¿qué es lo que nos queda claro? Si comparamos el tratamiento endovascular de los May-Turners con el de los
trombosis venosas crónicas, lo que te sugiere todo es que deberíamos tratar lo antes posible estas lesiones antes de que surja el evento trombótico. No me he detenido en ver el grupo de metaanálisis de las trombosis agudas, pero si lo habéis visto, las permeabilidades son muy parecidas a las de las lesiones ilíacas de origen no trombótico vírgenes. Es decir, si tú tratas al paciente en fase de lesión compresiva o en fase aguda, eliminas el trombo y tratas la lesión residual, estás tratando básicamente un May-Turner puro y duro. De manera que los resultados a largo plazo son muy parecidos. ¿Dónde cae de verdad eso? En los pacientes con secuela postrombótica. ¿Por qué ocurre eso? Porque ya tienes una vena enferma, no una vena comprimida. Pero esta es la gran pregunta que yo me hacía. ¿Cuáles son los pacientes con secuela postrombótica, con un May-Turner que no tienen clínica, que no han desarrollado trombosis, que pueden desarrollar una trombosis en el futuro? Esto no tiene respuesta. Si la supiéramos, yo podría dar un sí rotundo aquí a favor o en contra. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Pues yo voy a favor de tratar de forma profiláctica a aquellos pacientes que tienen esto, que tienen un May-Turner de verdad, un May-Turner con este aspecto. O sea, el mino que no me gusta es que me venga una interconsulta de planta de una puérpera de 30 años que tiene una TVP iliofemoral masiva y que, si encima la reviso, hubiera tenido un May-Turner diagnosticado hace 6 meses. Eso es lo que a mí me duele en el alma. Entonces, ¿qué pacientes hay que tratar de forma profiláctica? Aquellos que tengan sintomatología. En nuestra experiencia, en mi servicio y con nuestros datos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en tratar un May-Turner en un paciente con una insuficiencia venosa pélvica que tenga sintomatología, en un paciente con un edema o con un dolor crónico de la pierna, aunque no tenga reflujo, pero que tengamos la certeza de que está atribuido al May-Turner, y, por supuesto, en los pacientes que, junto con esto, puedan tener otros factores como trombofilias y que a mí me da la impresión de que pueden tener una trombosis venosa profunda en el futuro, a menos que en cualquier momento que se descompensen. Raju y Neglen definían las LIND como una condición permisiva, es decir, están ahí hasta que a la ensalada le pones los ingredientes necesarios para que te dé una trombosis. Por lo tanto, yo a favor de tratar estos pacientes en esas condiciones. Muchas gracias. Hola. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia, al Comité Científico por invitarme a participar en este debate y un placer volvernos a ver todas las caras en estos congresos y charlar. Y bueno, gracias al doctor Fajardo por invitarme a debatir en un tema en el que me ha tocado debatir además la postura que más me gusta, ¿no? Y la más cómoda. Y el apuro un poco lo tenía el doctor Izquierdo, ¿no? Porque yo lo que tengo que defender es estar en contra de tratar un May-Turner de forma profiláctica. Y creo que es la postura que todos tenemos de ver, ¿no? ¿Por qué? Y una de las pocas últimas cosas que ha dicho Luis, ¿no? Ha puesto una imagen de un May-Turner. Esta paciente luego de verlo en TVP no tratamos imágenes. Es verdad que luego algunos pacientes pueden desarrollarlo, pero hablamos de pacientes asintomáticos y de poner un stent en una vena de forma profiláctica. Pacientes sin síntomas, ¿vale? El síndrome May-Turner es realmente una patología buena porque es que fue descrita hace más de 50 años, ¿no? Es decir, llevamos 50 años que conocemos la enfermedad, pero es que en 50 años no hemos acabado de entender la epidemiología de esta enfermedad y, sobre todo, la relación con la enfermedad tromboembólica, ¿no? Y hay muchos artículos que postulan que sí, que hay una lesión crónica del endotelio, que aparecen los espolones, ¿no? Pero realmente es en los últimos 5 años, parece, cuando de repente redescubrimos el May-Turner en la cirugía vascular, en el intervencionismo, ¿no? Y esto está muy desarrollado también pues, al desarrollo de nuevas tecnologías, al desarrollo de nuevos stents, ¿no? Hablamos entonces de una patología escrita hace más de 50 años y que es realmente cuando aparece nueva tecnología y podemos tratar con nuevas técnicas cuando estamos empezando a cambiar las indicaciones, ¿no? Y cuidado con esto.
¿Por qué? Porque el tratamiento profiláctico de un MyTarner asintomático es que está incluido en nuestras guías clínicas de la Sociedad de Flebologia de qué no hacer, ¿no? ¿Y qué no hacer? Pues por esto, porque es que el tratamiento de compresión sin que se acompañe de síntomas es que estaría injustificado. Es que no tenemos herramientas hoy en día para predecir qué pacientes van a desarrollar una trombosis, ¿no? Y esto puede tener un impacto clínico. Es que hay pacientes, sobre todo van a ser chicas jóvenes, 20, 30 años, muchas con hiperlordosis, que tienen una condición anatómica desde que nacieron y que nos vienen a las consultas con un diagnóstico de un MyTarner hecho y que nos vienen algunas con miedo a tener un trombo en la pierna. Entonces, cuidado con empezar a ofrecer profilaxis mediante stent en estos pacientes, ¿no? Entonces, hoy decía, ¿con quién voy a debatir, no? Cuando en la postura que toca defender. Bueno, Luis Izquierdo es un profesional que es pionero en el campo de la terapia endovenosa en España. Es además un deportista excepcional y un ponente habitual en congresos internacionales, ¿no? Y sabemos que es pionero y proctor a nivel nacional de compañeros que hacen casos de patología venosa compleja, sobre todo, imagino que síndromes posttrombóticos, aunque también algún mediterráneo pretrombótico, y es un deportista excepcional. Y tiene también una web muy buena, ¿no? Y muy desarrollada, ¿no? Y en la que vemos que aparecen los factores de riesgo de las causas de TVP, ¿no? Pero incluso Luis, aunque tenga que defender hoy que el MyTarner puede dar una TVP, no puedes poner en tu web que el MyTarner provoca una TVP, ¿no? Pero eso lo pone Luis, que sabe de esto, lo ponemos los que tenemos responsabilidades y tenemos que hablar y que formamos a gente joven. Pero claro, si uno va a Doctor Google, que es que el 90% de nuestros pacientes, esto es real, vienen muy condicionados, además sobre todo este tipo de pacientes, es que en Google te dice que el síndrome de compresión de la vena ilíaca, que el MyTarner, que tiene un mayor riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Y esto a veces hay que explicarle a los pacientes que no es tan cuál es el riesgo, que no está definido y que no todos los MyTarner sabemos que van a hacer una TVP, ¿no? Entonces, mi posición es claramente en contra. ¿Por qué? Porque primero vamos a ver cuándo hacemos profilaxis en nuestra especialidad en cirugía vascular y cuándo no la hacemos. Vamos a definir la realidad epidemiológica de esta patología, saber qué evidencia científica soporta el tratamiento preventivo en asintomáticos para evitar una TVP. Veremos las fases de la progresión de la enfermedad, que Luis también la ha descrito. Hablaremos de la asociación, que es que estas patologías no van solas, a veces se asocian a nutcrackers, se asocian a otros fenómenos compresivos. Veremos qué grado de estenosis venosa puede justificar un stent profiláctico, porque es que todavía no lo sabemos hoy en día. Las guías clínicas que nos dicen sobre qué hay que tratar esto y cuando, por ejemplo, en nuestro grupo, que tenemos alto volumen de diagnóstico de esta patología, más que de tratamiento, de diagnóstico, cómo lo manejamos, ¿no? Y qué lesiones tratamos. Y unas últimas conclusiones. Bueno, ¿cuándo hacemos profilaxis en nuestra especialidad? Bueno, pues nosotros tratamos aneurismas de aorta abdominal y aneurismas popliteos como profilaxis en pacientes asintomáticos, porque sabemos que hay un riesgo de muerte asociado y hay muchos estudios. Pero es que también tratamos a veces estenosis intra-stent, bypass en riesgo, estenosis carotidia asintomáticas, cuando cumplen determinados factores muy estrictos y a nadie se le ocurre decir y en público y salir y defender que hace estenosis carotidias del 30% porque algún paciente puede hacer un stroke, ¿no? Pero no hacemos tratamiento profiláctico de una estenosis femoral superficial del 50% en un paciente asintomático, aunque sabemos que puede progresar en unos años a una trombosis, ni de los distales, ni de la insuficiencia venosa crónica. Entonces, ojo con convertir una probable variante anatómica asintomática de una vena ilíaca en una chica joven en una portadora de un stent ilíaco sobredimensionado que va a precisar anticoagulación, antiagregación de por vida. Eso no es hacer profilaxis. Eso, cuidado, porque podemos hacer sobreindicación, ¿no? Y convertir a la paciente en una crónica. Así que eso en profilácticos no deberíamos hacerlo. ¿Debemos indicar profilaxis? No, sobre todo también esto, que son pacientes jóvenes, sanas, sintomáticas, que muchas veces son hallazgos casuales radiológicos y que a veces son pacientes demandantes de tratamiento. Pero es que a veces, aunque, y Luis lo ha dicho bien, las complicaciones son muy bajas y la tasa de permeabilidad es casi del 100%. Ya, pero que también oye otros expertos que te dicen, ojo, que la rápida expansión del uso de stents y todas las nuevas tecnologías, que esto trae complicaciones, porque no todos los centros llevan 100 stents venosos implantados y dentro de los 10 primeros, los 15 primeros y la curva de aprendizaje puede haber eventos y hacer un evento en una curva de aprendizaje como una profilaxis de una patología, cuidado, porque estas cosas ocurren y están descritas. Es más frecuente que mide un stent de nutcracker, pero se te puede migrar un stent colocado en una ilíaca, ¿vale? Entonces, por tanto, poner stents como profilaxis creo que es algo que tenemos que decir que no estamos de acuerdo. Y otra cosa muy importante cuando ponemos stents venosos es que no tenemos ni idea de los resultados y de la fatiga material por encima de 5 años, porque algún estudio hablan, pero hablan a 4 o 5 años, ¿no? Y hay papeles de revistas tecnológicas que nos avisan sobre eso. Ojo, que los stents de nitinol, que muchas de estas tecnologías salen al mercado con estudios que hablan permeabilidades de 1, 2, 5 años, pero es que estos pacientes tienen una esperanza de vida de 30, 40 años. Entonces, bueno, ojo porque los estudios de los stents está demostrado que se fatigan en estudios a 5 años. Así que a 30 años ya veremos cómo van, ¿no? Entonces,
la estenosis intrastent existe también. O sea, es decir, pacientes que tenían muy pocos síntomas o como profilaxis que se les ha puesto un stent y que luego de repente te encuentras con que hay recurrencia de la estenosis intrastent y a veces la estenosis intrastent da síntomas. ¿Y cómo resuelven muchas veces en algunos centros de estenosis intrastent? Pues le ponemos otro stent de más fuerza radial. Ojo, paciente de 36 años con 2 stents venosos en la ilíaca o con un stent recubierto. Ya hemos convertido a una paciente profiláctica en una paciente enferma. Y luego que esto ocurre, el enjalamiento de la ilíaca contralateral por mal posicionamiento ocurre. Y lo mismo, vas a tratar a una paciente para prevenir una TVP en el lado izquierdo y a veces la lesión está muy próxima a la bifurcación y no usas un stent biselado y puede quedar esta situación, ¿no? Y eso sabemos que compromete además el eje contralateral. Así que también otro motivo para no hacerlo. La realidad epidemiológica del MyTurner, es verdad que se habla, hay estudios que dicen que el 2-5%, ¿no? Otros dijeron que la prevalencia entre los pacientes en autopsia 14,32 y luego que entre todas las TVP hay 22,76%. Pero cuidado, que es que esto no está ni bien definido. Es decir, nos basamos en una prevalencia que es que no está ni bien claro cuántos pacientes realmente con TVP o con MyTurner pueden hacer TVP. Entonces, si no tenemos una indicación clara, pues todo lo que va detrás va a ir mal. Sobre todo, vuelvo a lo mismo, pacientes muy jóvenes, de segundo o tercer año de vida, ¿no? Y esto es muy importante, que aunque se sabe que el MyTurner es una variante anatómica que puede estar, te dice muchos artículos que es que si no hay factores protrombóticos como el embarazo, el posparto, inmovilización prolongada, postcirugía o píldoras anticonceptivas, no se da la TVP sola, ¿no? Entonces, no es el MyTurner solo lo que nos da una TVP en estos pacientes, ¿no? Es que cuando estos pacientes los miramos para atrás y tienen una TVP, decimos el MyTurner. Bueno, el MyTurner y la píldora anticonceptiva y que fumaba y que, como en algún caso presentaré ahora, te has chupado 10 horas de viaje en coche sin parar, ¿no? Entonces, no tenemos claro la incidencia, no podemos tener claro cuándo tratar la profilaxis. Aún así, sigue habiendo publicaciones que todos son como muy... No, cuidado con esto, no estamos suficientemente informados, ¿no? Estamos infraestimando la incidencia del MyTurner en la población y esto puede dar muchas trombosis, pero que no tenemos todavía estudios basados en población serios para afirmar esto, ¿no? Aún así, sigue habiendo publicaciones que dicen que sí, que bueno, que es un factor prevalente, pero que no está bien definido cuánto es, ¿no? Y ha dicho Luis una cosa también muy importante, ¿no? La etiopatogenia, es verdad, estos pacientes sabemos que esto empieza por una compresión asintomática, que luego aparece la fibrosis y la formación del espolón venoso, y el espolón venoso existe y lo vemos muchas veces en la cirugía, y con la hiperlordosis uno ve eso y dice, jolín, es que esto seguro que el día de mañana le iba a dar una trombosis, ¿no? Y luego la lesión cicatricial y fibrosa que se produce en la vena, ¿no? El TAC muchas veces nos puede ayudar, sí, pero a veces tenemos lesiones en los TAC que no parece que son un MyTurner y luego fluorográficamente con el UVU lo son y a veces lesiones que parece que sí lo son claramente no lo son. Entonces, el TAC ayuda a hacer el diagnóstico, pero no os recomendaría hacer diagnósticos claros y seguros a los pacientes de una patología asintomática solo por un angioTAC. ¿Qué sabemos también en cuanto a los síntomas? Que a veces los fenómenos de MyTurner se asocian a otras patologías compresivas. Hay chicas que tienen MyTurner y que tienen unas gonadales muy dilatadas, sobre todo multíparas. Yo en estos casos es verdad que puedes pensar, bueno, es que esa gonadal es una confluente de drenaje del MyTurner y es el MyTurner. Yo no empezaría, si tiene algunos síntomas, tratando el MyTurner. Muchas veces hacemos la embolización, que es un procedimiento con menos comorbilidad, con menos riesgo asociado. Y a algunos pacientes, verdad, que te quedas luego con la cosa, jolín, le he cerrado la gonadal y ahora parece que ha mejorado, que está peor de la pierna y tal. Es todo muy intuitivo, pero poner un stent en una vena es irreversible, no es intuitivo. Y hay que sacarlos quirúrgicamente y cuesta mucho sacarlos. Entonces, el stent profilaxis asintomáticos, ¿qué grado de estenosis lo justificaría? Y Luis también ha tocado el tema, ¿no? Pues tampoco, aunque manejen mucho el IBUS, hay estudios que te dicen que, bueno, que dice que una compresión puede ser variante, pero en el mismo artículo te dice que también que lesiones del 50% son normales, pero que lesiones del 70% demuestran severa tal. No hay artículos publicados y revisan pacientes y dicen que, bueno, que por encima del 70-77% parece que podría ser predisponente a una trombosis, pero a día de hoy, o sea, tampoco ni con el IBUS ni con nuevas técnicas diagnósticas tenemos unos márgenes con precisión para saber que ese MyTurner en particular puede hacer una TVP en los próximos meses, ¿no? Y podemos evitar un embolismo pulmonar, que es una cosa seria. Entonces, en las guías clínicas intenta uno buscar, pero no está muy claro. Bueno, aunque con algunas te sorprendes, como veremos. La de no hacer en patología venosa ya lo hemos visto. Nuestra sociedad dice que claramente pacientes asintomáticos con MyTurner no hay que tratarlos, independientemente del grado de estenosis que tengan y lo que veamos en el IBUS. Asintomáticos. Pero uno luego revisa, por ejemplo, el Standard Practice Guideline de CIRSE, ¿no? De iliocable stenting, y me sorprendió un poco, ¿no? Porque dice que datos recientes que indican que el bajo grado de estenosis, que puede ser un factor importante para desarrollar enfermedades trombóticas, ¿no? Entonces, que de acuerdo con los buenos resultados que tiene el stent ilíaco, y es que es verdad, Luis lo ha dicho, no es que el stent ilíaco parece
que va muy bien. Si tiene una permeabilidad del 90 o 100%, ¿no? Pues ¿por qué no lo vamos a hacer a todos los pacientes y prevenir TVPs? Bueno, pues no lo podemos hacer porque es que hoy por hoy no hay indicación, ¿no? Pero que hay clínicas de especialidades que dicen que es que va tan bien el estén ilíaco que expandamos la indicación, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablo un poco de la nuestra también, ¿no? De la guía práctica nuestra, hice una revisión y lo mismo, habla de unas permeabilidades excelentes, y aquí lo dice, ¿no? Oye, que la permeabilidad del estén venoso en ausencia de enfermedad trombólica, que es incluso mejor que la enfermedad trombótica, sobre todo la crónica, porque la aguda, como ha explicado bien Luis, si uno hace una rápida aspiración del trombo y lo corrige, los resultados son similares, ¿no? Porque estamos tratando algo parecido. Y aquí habla de tasa de permeabilidad secundaria de 100-86%, pero bueno, que nuestra guía no dice en ningún momento que tratemos asintomáticos en base a que los estén son buenos, ¿no? Pero sigue habiendo muchos artículos en literatura y, claro, muchos soportados por la industria, es lógico, que hablan de que la permeabilidad del estén venoso, que es maravillosa, a diferencia que tenemos en el Nutcracker, que lo sabemos, pero aquí parece que es que poner un estén resuelve el problema y que no pasa nada. Bueno, no, cuidado. ¿Vale? La buena permeabilidad del estén venoso ilíaco no nos puede llevar a indicar sobre tratamientos en asintomáticos. Eso no hay que hacerlo. Y cuidado también con esto, con nuevos stents. Pues yo es que cuando veo estas noticias, el nuevo stent, Venovo, el que sea, cambia la práctica clínica. Es decir, ahora ha salido un nuevo dispositivo, es que ahora con esto sí podemos cambiar las indicaciones. Bueno, cuidado, que cambia la práctica clínica, pero bueno, tenemos hoy en día muchos stents en el mercado y ninguno de ellos acompañado de un estudio de que pueda prevenir ni a 5 años ni a 10 años, todos son la mayoría a 1 o 2 años, pero nadie te dice a 10 años y nadie te dice que los use para prevenir, ¿no? Nuevas tecnologías pueden cambiar la práctica clínica, cuidado. Y, por último, hablar un poco de experiencia en nuestro centro, ¿no? Distintos escenarios, porque no todo el May-Turner síndrome es igual, y eso lo explica también muy bien Luz. Tenemos pacientes con TVP aguda asociados con una compresión obstructiva, eso probablemente hay que tratarlo, estamos tratando una TVP o previniendo un embolismo pulmonar. Tenemos pacientes con un síndrome prostrombótico severo y con síntomas, que probablemente no lo tenemos que plantear. Tenemos otro escenario, que es pacientes con lesiones no trombóticas, estenosis May-Turner confirmada, pero sintomáticos. Y eso sí también, con síntomas severas de pesadez en la pierna, que les tratas a lo mejor el reflujo de la SAFE, otro reflujo, pero sigue el paciente con muchos síntomas. Y luego tenemos lo que venimos aquí a discutir, los pacientes asintomáticos que tienen una lesión no trombótica, ¿no? Bueno, pues yo creo que estos sí hay que tratarlos, porque estás tratando una enfermedad grave y potencialmente mortal, que es una TVP aguda con riesgo de embolismo pulmonar. Estos pacientes estás tratando para mejorar una calidad de vida. Estos pacientes muy sintomáticos estamos también tratando para mejorar una calidad de vida, pero no le estamos poniendo un stent en la vena ilíaca para prevenirle un trombo. Y bueno, sí, podríamos discutir algunos casos, sí, no hacerlo nunca de entrada, hacer unos diagnósticos muy seguros. Nosotros pasamos más tiempo diagnosticando muchas veces esta patología con el doctor Rodríguez Morata y haciendo un estudio UBU que tratándolos, porque hay que estudiarlos muy bien a estos sintomáticos, pero los asintomáticos no, hoy por hoy no. ¿Vale? Entonces, no, porque lo que dice aquí, los estudios, muy pocos, permeabilidad de más de 5 años, y lo que te dicen algunos artículos que están muy bien es que si los síntomas progresan y causan un gran impacto en la calidad de vida, te lo plantees, ¿no? Y ya vamos a ir acabando. Como hemos dicho, pues estos casos que los que más trato yo, y mi mayor experiencia en estén venoso es en postrombótico, ¿no? Eso, chica de 30 años, ¿no? May-Turner tomando píldora anticonceptiva y que viene desde Cataluña, y un compañero aquí, el doctor Roche, que luego sigue este paciente, se vino de Cataluña a Tarifa en coche sin parar 10 horas. Pues bueno, cuando llega al hospital, edema severo de la pierna, May-Turner claro, con trombosis, con trombo flotante en clava, y esto pues abordaje contralateral, tromboaspiración de todo, lesiones fibróticas residuales, su filtro de cava protectivo porque tenía un trombo flotante en cava y teníamos miedo que no migrara, y su estén implantado, ¿no? Y con una permeabilidad y tal. Y esta chica, yo le explicaba, pues de por vida vas a tener que estar anticoagulante agregada, pero es una chica que se trató para prevenir una enfermedad grave, no porque yo vi en una radiología que tenía un estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver frecuentemente, angioTAC y cada vez más con diagnósticos de May-Turner, con diagnósticos de Nutcracker, con diagnósticos de Arcuato, y hay que saber diagnosticar esta patología clínicamente, porque somos clínicos. Si tiene síntomas, ¿qué son? Locorregionales, por colateralidad, síntomas vasovagales. Y un poco os voy a decir cuándo proponemos nosotros el tratamiento endovascular del pretrombótico, porque algunas veces lo hacemos, de lesiones no trombóticas. Pues cuando hay síntomas clínicos severos, ya sea un síndrome de congestión pélvica o edema de miembro que afecta a la calidad de vida, cuando se asocia a otros síndromes compresivos y son pacientes con patologías múltiples, cuando además tenemos un soporte diagnóstico con el IBUS, porque a veces tenemos dudas, no, pasas el IBU y vemos lesiones del 30%, y decimos, bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? Si el stent va a ir permeable, va a ir bien, pero es que esto no es el problema, ¿vale? El IBUS nos ayuda mucho. Y luego le damos información muy detallada al paciente, y hay que hablar mucho con este tipo de pacientes de que esto es un procedimiento mínimamente invasivo, pero ojo, que de por vida vas a llevar material protésico en una vena, que vas a tener dolor lumbar al inicio de unas semanas y luego puede que en algunos pacientes el oversizing del stent se cronifique y les da dolor, que puedes tener reestenosis de esto, que puede haber trombosis de los stents. Y bueno,
Todos sabemos que vemos esta imagen, ¿no? Que hay signos indirectos, y esto parece muy claro, la impronta, el ensanchamiento previo, que hay signos también directos, pues los gradientes de presiones. Aquí me voy a parar un poquito porque el gradiente de presión es verdad que durante un año se utilizó mucho. En nuestra experiencia ahora utilizamos más el IBU porque el gradiente de presiones, no sé la experiencia con otros grupos, a nosotros no nos vale mucho. Hablamos de sistemas de bajas presiones y es muy, muy difícil encontrar realmente, no sé Luis, si tú veis gradientes muy claros y a veces dice, la mayoría de veces el gradiente, es que en el 90% de los casos los gradientes son normales, pero a veces vemos lesiones en el IBU significativos y síntomas, ¿no? Y sin IBUs, en nuestra experiencia, desde que lo utilizamos, es que a veces las imágenes biplanares, aunque se hagan rotaciones, pueden llevar a confusión, ¿no? El IBUs ayuda mucho a tratar y a ser preciso y a diagnosticar mejor, ¿no? Alejandro, el doctor Reyes Mata, ayer explicó un poco cuando hacemos el tratamiento quirúrgico, que son pocos casos para lo que es toda nuestra casuística que diagnosticamos, ¿no? Y cómo lo hacemos cuando normalmente está asociado a otra patología como el nutcracker, no aislado. Si no, nuestra primera elección sería el stent, ¿no? Y ya para acabar, pues decir, ¿está justificado epidemiológicamente tratar una estenosis venelíaca asintomática para prevenir una TVP? Yo creo que la mayoría de la gente en la sala está de acuerdo con que no está justificado epidemiológicamente, que sabemos que la estenosis venosa de 50 o 70% son causa única e independiente de TVP ilíaca y, por tanto, stent que pongo en una vena ilíaca prevenga una TVP. No, no es así. No tenemos evidencia ni tenemos datos para soportarlo. Que el stenting venoso, incluso con IBUS, en manos expertos y con muy raras complicaciones, que son potencialmente graves y mortales, y que puede tener secuela importante, y que eso se puede reducir a cero, no. Del mismo modo que aunque tengamos muchos resultados en terapia endovascular de aorta, a nadie aquí se le ocurre decir que va a operar aneurisma de 3 centímetros porque sus resultados son de mortalidad al menos del 0,5%. Por tanto, sí existen complicaciones y no pueden reducirse a cero. ¿Que los nuevos stent venosos parece que van a tener menos resultados? Sí, pero cuidado con cambiar las indicaciones de los procedimientos y lo que hacemos porque tenemos un nuevo stent que parece que lo hace mejor. Los avances en terapia endovasculares por sí solos, sin literatura ni evidencia que lo respalden, ni guías clínicas que lo apoyen, no deberían hacernos cambiar las indicaciones del tratamiento. Y quizá, y esto es verdad Luis, con el tiempo, pues algunas estenosis venosas asintomáticas podamos definir qué grupos son un factor de riesgo independiente de provocar enfermedad tromboembólica que sabemos que es potencialmente grave, pero es que hoy en día no lo tenemos. Y que dominar las técnicas intervencionistas, como muchas veces hablamos de la sociedad, no te convierte en mejor cirujano. No, probablemente no es por poner mucho stent venoso, es saber indicar cuándo hay que ponerlo y cuándo no. Y nada, querido Luis, ya para acabar, decirte que en el tratamiento del Turner, como en el deporte, como en la vida, como en el sur, que nos gusta a los dos, podemos tener el mejor material, la técnica, las habilidades, pero si no seguimos las indicaciones correctas, nos equivocamos. Nos podemos volver. Muchas gracias a todos por la atención. Verdaderamente han estado muy brillantes, ¿eh? Tanto Luis como Fernando. Y yo creo que de base estamos de acuerdo que hay que tratar pacientes sintomáticos y que los pacientes asintomáticos no se deberían tratar ni tratar imágenes, como has comentado tú. Digo por idea que quede claro para la audiencia. Luego tengo yo muchas dudas como vosotras. Vamos a ver, Fernando, tú que ahora acabas de hablar. ¿Tú crees que la estrategia, cuando tenemos un paciente o una paciente con síntomas, deberíamos ir de menos a más, poniendo más el stent? Es decir, tiene reflujo, tiene insuficiencia venosa, claro, tiene una patología. ¿Tú vas de menos a más como estrategia? Sí. ¿O una TVP? Sí, hombre, hacemos un estudio completo, pero primero hay que descartar si los síntomas son pélvicos o de miembros inferiores, ¿no? Porque en MyTurner podemos tener pacientes con sintomatología pélvica clara, entonces hacemos los estudios pélvicos, estudios de dragonadales, estudio que haya un nutcracker asociado, pero a veces los síntomas que tiene un MyTurner, lo que viene, no, es que tengo un MyTurner diagnosticado y la otra pierna me pesa y me han dicho que puede ser por esto, porque a veces sabemos que hay colateralidad y comunicaciones, pero primero un estudio venoso de miembro inferior es exhaustivo ecodoppler, porque es que a veces lo que te encuentra es que la paciente lo que tiene una perforante en el muslo o un shunt parostial, pero no podemos atribuirlo directamente al MyTurner y decir, bueno, es que yo te pongo un stent venoso, que un stent venoso lo ponemos en 15-20 minutos, es un procedimiento técnicamente sencillo, a priori con muy bajas complicaciones intraoperatorias, pero vuelvo a repetir lo mismo, que no sabemos a 5, 10 años cómo van a ir esos stents, ¿no? Entonces, si la indicación de inicio ha sido un poquito cogida por los pelos, no es lo correcto. Creo que es algo que hay que repensar todos los que hemos hecho, que hacemos tratamiento endovenoso complejo, ¿no? Que hay actos que hacemos en los pacientes, que esto no es ablacionar una vena safena con un pegamento u otro, esto es patología compleja, en la que, por desgracia, muchas veces en el campo de la flebología, ¿no? Hay distintos especialistas, pues yo hago esto y me va bien, pues yo hago esto, y la frase típica, en la vena aguanta todo, ¿no? Bueno, esto no aguanta todo, ¿vale? El procedimiento venoso complejo es...
Yo a Luis le planteé, me acuerdo cuando la tesis doctoral, le planteé, porque muchos de estos metaanálisis que ha pasado, hay heterogeneidad de muestra, porque meten pacientes con TVP, gente que tiene insuficiencia venosa, pues incluso tú has mostrado que una chica que sea una CEAP2, y claro, el contexto clínico es diferente, que tenga una TVP, haya sido sintomático, que sea simplemente que tiene pesadez en la pierna, tiene dolor, y que habitualmente nosotros tratamos con una media elástica y con un venotónico, ¿no? Entonces, yo le veo de debilidad a esas, o probablemente esas tasas de permeabilidad tan extraordinarias que luego los demás no las tenemos. ¿Cómo no puede influir esto de meter todo en el mismo saco? Yo creo que no. En todos los metaanálisis, todos los trabajos que hay, dividen los grupos en esos tres claramente. Secuelas postrombóticas, pacientes con una lesión ilíaca pura y luego los pacientes que vienen con una lesión ilíaca pura con una TVP aguda que rescatas de la TVP aguda. En ese sentido, a mí no me preocupa. Y a mí, si vamos a hacer votación, yo sé lo que voy a votar. Voy a votar a mi colegio. No. Yo lo tengo clarísimo. Pero ahora en este lado sí que las permeabilidades son así, pero con todas las limitaciones que ha ido añadiendo Fernando. O sea, son permeabilidades a largo plazo. Nosotros tenemos hasta 85 meses. Ahora tengo más pacientes con más todavía, ya pasan de los 10 años. Las series de Raju, que las primeras las publican en el año 2000 y tiene casi 1000 pacientes ya metidos ahí, ahora mismo serían 20 años. No, ya está sacando otros papers con más permeabilidades, pero es lo que dice Fernando, no justifica todavía. Pero esas permeabilidades son reales. O sea, en vena virgen el procedimiento va muy bien y probablemente va muy bien a largo plazo hasta que se fatigue el material, que es lo que no sabemos. Pero tú lo has dicho, ¿no? A veces dice en vena virgen y casi en vena sana. Claro, es lo que a veces uno puede decir, ¿no? Es que tenía una estenosis del 50-70, pero es que nació con ella, es su evolución y ahora es un stent. Y ambos, ¿no creéis que la óptica del paciente, la óptica del médico hacia el paciente cambia en la medicina pública frente a la medicina privada? Es decir, la privada es evidentemente de negocio y haya más tendencia a colocar stent virgen que en la pública. ¿No creéis que también ese concepto pueda influir en...? No, lo que ocurre, yo creo, probablemente en la privada tenemos mucho más volumen de asistencia y de demanda de este tipo de patología que existe en la pública, porque la gente no tiene que hacer 2-3 meses de lista de espera o solicita ver a un especialista porque le han dicho, no sé, amiga, que tiene un MyTurner y tal. Nosotros, si quieren, vienen y nos ven. Es decir, el volumen de diagnóstico de esta patología que tenemos en centro privado es muy elevado. Por tanto, si tú no ves una patología, no vas a tratar ninguna. Y es verdad que en los servicios públicos mucha gente accede, muy poquitos pacientes acceden al cirujano vascular por sospecha o diagnóstico, por dolor, por un MyTurner o por miedo de trombos. Yo es que cada vez tengo más pacientes en consulta con pruebas, ya sea con un eco, con un TAC o por otro motivo que le han dicho diagnóstico, MyTurner. Y leen en Internet, en Google, que el MyTurner provoca trombosis. Entonces vienen a tu consulta a decir que le ha mandado allí o el hematólogo a alguien porque tiene un MyTurner y le puede dar un trombo, ¿no? Entonces, eso en la pública a lo mejor no os ocurre tanto porque yo creo que el acceso al cirujano vascular no es tan fácil, pero lo nuestro es acceso a demanda. Es que quien tiene una arañita o quien quiera tal, nos puede ver a Luis o a mí. A vosotros muchas veces en servicios públicos no hay ese acceso. Que luego a la hora de las indicaciones, yo creo que independientemente, evidentemente, en la privada cobramos por actuar, pero tenemos que ser responsables con lo que hacemos también, ¿o no? Y lo somos. Es decir, no creo yo que los cirujanos de la privada puedan decir, no, es que ponen más stent venosos porque cobran por cada stent que ponen. Hombre, eso no es así. Bueno, pero, yo lo pienso porque la pública nos aprieta mucho con el coste. Bueno, como nos aprietan las compañías, cuando hacemos diagnósticos de patología, nos cuesta mucho meter el angiojet, lo hemos conseguido por trabajo de equipo y constancia, nos ha costado meter el sistema ECOS ultrasonido para el tratamiento de embolismo pulmonar. Es que esto no lo hace nadie, pero es que esto está demostrado que tiene eficacia y lo tenemos ahora. Entonces, nos aprietan, por ese aspecto nos aprietan a los dos. Seguro si eres un cirujano de la privada que sobreindica mucho, tienes los días contados en un hospital. Y Luis, tú y Fernando, cuando habéis revisado el tema y los pacientes tratados, tú colocas un stent, luego ¿qué tratamiento le mantienes al paciente de cara en el seguimiento y durante cuánto tiempo? ¿Antiagregación, anticoagulación? Nosotros, si el paciente no tiene una trombofilia, al principio les poníamos antiagregación 3 meses más heparina de bajo peso.
luego pasamos a antiagregación durante un año y luego se la retiramos. Y muy probablemente en breve pasaremos a hacer el periodo de endotelización de los stents, que es el periodo crítico donde vas a poder necesitar. Realmente, los pacientes que hemos tratado de un año atrás están todos sin antiagregantes, salvo que tengan una trombofilia asociada o cualquier otro factor de riesgo que indique. Pero si han tenido una ATVP, ¿los mantienes anticoagulados? Sí. El paciente con una ATVP sigue los protocolos de tener una ATVP. El tiempo que precise, bien a largo plazo, bien a medio plazo, bien 3, bien 6, lo que le toque. O sea, en ese sentido sí que seguís. Esa es clave. ¿Cuál fue la indicación de ese stent? ¿No? La mayoría de los casos van a ser posttrombóticos, post-TVP, estudio trombofilia y seguir una anticoagulación correcta. Sí hay más dudas en esos casos de lesiones no trombóticas, ¿no? O pretrombóticas en esos grupos de riesgo o muy sintomáticos que se les pone un stent. Al principio algunos grupos recomendaban un mes de anticoagulación y antiagregación asociada y luego dejar solo la antiagregación 6 meses, otros un año, otros dicen que de por vida. Es que la duda que nos queda siempre es que no sabemos los stents, sabemos que se endotelizan, pero es que los stents a 5, 10, 15, 20 años no sabemos qué va a pasar. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta en la audiencia? Bueno, pues seguimos nosotros hablando. ¿Qué tipo de stent venoso o qué tipo de stent tú recomiendas en la práctica clínica? O mejor, ¿qué material crees que es imprescindible para cualquiera colocar un stent en vena ilíaca? En vena ilíaca... Por esto que estamos hablando, en May-Turner, claro. En May-Turner prácticamente cualquier tipo de stent funciona bien, porque es un sector que no está sometido a fuerzas de compresión externa, ni de flexión, ni de tracción, ni de rotación. Y realmente su función allí es hacer una función mecánica. De hecho, los primeros que se colocaron al principio eran stent Palmaz y la limitación que tenían era que eran muy cortos y podían tener tendencia a migrar por el latido. No tenían suficiente soporte a un lado y a otro de la arteria y podían migrar. Y luego, aparte, eran stents que, ante, por ejemplo, un embarazo de una chica joven, esos se colapsaban y no volvían a expandirse. Otra cosa distinta es cuando vas al sector más bajo, ilíaca externa, y acercándote al ligamento. Ahí hay pocos stents que funcionan o una selección de stents que parece que funcionan mejor. Y básicamente, como he comentado, es que la literatura, todo lo que hay, casi el 80%, 70-80%, sobre todo a largo plazo, son wall stents. Es un tipo de stent de celda cerrada, pero no por la celda, sino por la conformación que tiene, que es un hilado del stent que permite una flexibilidad muy importante del mismo. Y son ese tipo de stents los que deben colocarse especialmente en esa transición. Y hay autores, entre ellos me incluyo yo, vamos, en mi práctica, cuando coloco un stent arriba, utilizo los que tengo en depósito. Las compañías no te permiten más que tener tal y cual, no puedo tener todos los que me dé la gana. Tengo los que ellos tienen en sus baremos y en sus acuerdos comerciales y los coloco en esa zona. Pero, por ejemplo, cuando tengo que hacer una transición, me gusta pedir a lo mejor un stent extra pues de una marca comercial que sé que dan mejores resultados en ese ¿Qué diámetros utiliza? Yo casi siempre me manejo con entre 16 y 14. En nuestro entorno me parece que es suficiente, dependiendo del tamaño del paciente. El tamaño de los españoles es un poquito más pequeñito. De hecho, hay casas comerciales, algunas que lo han retirado, tienen como tope los 16 milímetros. Pero en pacientes muy grandes puedes ir a 18. Pero suele ser suficiente. ¿Y tú, Fernando, cómo elegir el stent? Los stents. Normalmente los stents venosos, aunque son todos similares, los podemos clasificar un poco en dos grupos, ¿no? Los que salieron buscando una muy buena fuerza radial para justo la zona de compresión máxima, como es el punto May-Turner, y otros que lo que ofrecen, ¿no?, entre sus ventajas, es la flexibilidad. Todo no lo puedes tener. No puedes tener un super stent autoexpandible que sea muy fuerza radial y muy flexible, ¿no? Entonces, en nuestro grupo habitualmente, cuando trabajamos la zona justo del May-Turner, de la bifurcación, en una lesión postrombótica o una pretrombótica sintomática, nos gusta mucho el sinus obliquus, ¿no? Porque lo del Jailin de la vena ilíaca contralateral no es ninguna tontería. Es que ya habéis visto fotos de cuando explantamos los stents, y eso Alejandro tiene más experiencia, cómo los stents están epitelizados, cómo los extrus de esa cerda abierta están ocupados, ¿no? Entonces, intentamos evitar colocar un stent ahí, pero lo mismo que dice Luis, no siempre podemos elegir qué stent ponemos a cada paciente ni tal. Pero, ¿cómo lo mides? Con IBUS.
Con IBUS. Nos parece que es la tecnología más segura para medirla, porque a veces, sobre todo en postrombóticos, te puede llevar sorpresas, ¿no? Lo que ha comentado Luis, de que realmente es trombo en la vena, colocas un stent, no está sobredimensionado y el stent se mueve, ¿eh? Los stents venosos, a veces justo al ponerlos, solo navegarlos, pasar con una guía, perciben movimientos. Y a nadie le gusta ver un stent moviéndose. Sí, en ese sentido. ¿Tú has tenido complicaciones, Luis, en tus series de haber utilizado? En el sector ilíaco nunca he tenido una migración. Vamos, no he tenido una migración que haya llegado arriba, pero sí en los primeros casos que íbamos con stents muy cortos, solo había wall stent. Y wall stent tiene una limitación, aparte de la dificultad por acortamiento y posicionamiento que tiene la pega de que solamente tienes longitudes de 9. De manera que para hacer una buena posición a ambos lados de la arteria no llegas. De manera que tienes que liberar, hasta que coges la técnica, tienes que liberar un stent para poder fijarlo y que el otro no se te escape. Yo sí que he tenido que cazar un stent que se me ha quedado migrado en la cava, bajarlo, ir a arrastrarlo con un lazo y reforzarlo por dentro con un stent más grande para cazarlo. Pero sí se migran, ¿eh? Y para eso hay un truco que yo recomiendo y que lo hago como práctica siempre, es subir la guía y dejarla en yugular. Dejar la guía en yugular antes de cualquier momento. Pues en cualquier caso, en el caso de que tuvieses una migración accidental de un stent, ese stent por lo menos lo tienes dentro de una guía y eres capaz de hacerle cosillas y si no te va a acabar en aurícula o en ventrículo. Interesante. Y por ejemplo, en tus series describías casos con TVPs agudas y hoy se ha estado hablando de recanalizaciones, colocación de stent. En esto no hay riesgo, o potencialmente pensamos puede haber riesgo de embolización en la manipulación ilíaca de algún trombo. ¿Tú colocas filtro de vena cava temporal? No. Lo hemos colocado solamente en casos en los que teníamos trombo en cava y ya está. Y le hacemos un poquito lo que decía Mercedes. Nosotros liberamos un CELEC parcialmente, lo dejamos enganchado al gancho, lo dejamos ahí colocado. Si queda trombo residual, lo dejamos para una retirada en segundo tiempo, pero no lo utilizamos. Sobre todo cuando vemos claramente que las trombosis son descendentes. Tienes un May Turner protegiendo una lesión que probablemente ya es... De hecho, es que cuando haces la fibrinólisis ves que se limpia todo por abajo y te queda la vena limpia y la zona de la ilíaca, y cuanto más te acercas a la zona de la compresión es cuando hay más defecto, más lesión crónica, el angioyeto, lo que quieras pasar por allí, elimina fatal el trombo y siempre, casi siempre. O sea, yo lo que he visto de forma excepcional, y creo que solamente ha sido un caso, ha sido limpiar con un angiojet y no tener que colocar un stent después. O sea, hacer un angiojet ilíaco y no tener que dejar un stent, me parece que me ha pasado una vez, nada más. Sí, Alejandro. Yo quería felicitar a la mesa. Yo creo que ha sido una mesa de un contra-contra, porque las posturas eran muy parecidas, ¿no? Y brillantes las dos. En el tema del sizing, nosotros lo hacemos de la siguiente forma, siempre con IBUS. De hecho, revisando los casos pre-IBUS, detectamos algunos errores y llamamos a los pacientes para intentar revisarlos. Y si la bifurcación iliocava tiende a ser más vertical, nosotros solemos elegir un modelo oblicuo. Pero si es más horizontal o no es tan vertical, elegimos siempre que podemos un stent cilíndrico. O sea, es una clasificación anatómica realmente. Por eso él ha dicho el oblicuo, pero nosotros consideramos que en una bifurcación más horizontal es mucho mejor, más anatómico, sin enjaular la otra parte, un modelo recto. Y luego, la tendencia actual en lo que es la longitud está en intentar que sean 100 centímetros. O sea, hablando con gente que hace mucho de esto en Europa, la semana pasada decían que ya ni de 80 los ponen. O sea, prefieren enjaular claramente la hipogástrica, pero que no les migre ni uno solo de cada 1000. Entonces, la tendencia actual es eso, a un 16%. Sería el modelo casi que tenemos que tener todo en el armario previsto, ¿vale? Sí, de hecho, mira, en toda nuestra serie, cuando revisamos el número de stents colocados, cuando colocábamos wall stents siempre eran dos de media. Colocábamos un 90 y un 60 para poder conseguir los 100, 120 que te permiten. Además, una de los primeros tips que nos dieron cuando estuvimos en Jackson, Mississippi, fue pasar la ilíaca. ¿Por qué? Pues porque si tú haces además una proyección lateral, y esto lo sabéis, tú colocas un stent corto y lo que te queda es un ángulo recto con una turbulencia con el ecodoppler que luego hace hiperplasia en ese punto de forma segura. Tienes que pasar la concavidad del sacro y pasarla lo suficiente, incluso metiéndote un poquito en ilíaca externa para que te quede con una forma redondeada. ¿Alguna? Venga, Agustín. El doctor Arroyo.
Llevamos tiempo. Felicidades a los tres. No, confirmar que la sobredimensión duele y la tendencia actual es a no intentar evitar la migración con un sobredimensionamiento, sino con una longitud, y no de 10, sino incluso de 12 y de 15 centímetros se están poniendo. Que igual estamos convirtiendo una lesión puntual en un problema más largo, ¿no? Pero efectivamente se están poniendo estén mucho más largos ahora. Sí, pero hay otro punto, hay otra vertiente de eso. La sobredimensión tiene que ser la justa, no coger uno muy grande que produzca lesión, pero ojo, porque el factor limitante en un eje venoso del flujo va a ser el diámetro del menor stent que coloques, ¿de acuerdo? Eso te lo va a limitar. Entonces, si tú colocas un stent de 12 abajo, el flujo va a remodelar y te vas a convertir en un flujo dentro de todo el eje ilíaco que muy probablemente en el futuro, por la posición de trombo y organización de este trombo, se limite a 12 en el flujo. Ojo, no es tan sencillo. En la primitiva no hay más problema, pero si vas más abajo, ojo. Venga, ya una última cuestión y damos tiempo porque me animaría porque habéis estado muy brillante contando esto. Vamos a ver, Luis, si tú tienes una paciente joven, te viene en edad fértil y ha tenido una historia sugestiva de May Turner, ¿tú colocas alegremente el stent o te piensas demorarlo al menos para que deje el tema de la fertilidad o pase esa edad? Lo digo por efecto compresivo, ¿no te lo has planteado? El efecto compresivo, y esto es solamente, hay publicados 2 artículos en toda la literatura, uno de Oliver Hartung, que me parece que tiene 6 casos o 7 casos, que es Stenting After Pregnancy, o Pregnancy, perdón, after Stenting, y luego hay un artículo publicado de 2017 que también va en este sentido y que recoge la experiencia de qué pasa en un embarazo después de un stenting venoso. Eso. Y parece que no pasa nada. Y no pasa nada. Parece. Por lo menos lo que pasa es que es una serie muy cortita. Claro. En mi caso personal, yo lo que me planteo a veces es, claro, depende de lo que tengamos ahí. Si lo que tenemos es una chica que tiene una secuela postrombótica, que no tiene una oclusión severísima, pero que sé que el embarazo le va... Una pregunta retórica que me hago. ¿El embarazo le va a poder provocar una trombosis venosa? Yo no me esperaría, o sea, si la niña tiene clínica suficiente, o la mujer tiene clínica suficiente como para justificar, no de forma profiláctica, colocar un stent, a lo mejor en el fondo de mi interior estoy pensando en, a lo mejor le estoy haciendo profilaxis. Pero no lo sé, porque el embarazo... Es que sabemos que el embarazo es un estado protrombótico. Y además la compresión del útero ahí. O sea, esos son los casos donde tienes la real duda de, ostras, ¿haría yo una profilaxis aquí? No lo sé. Obviamente, si tiene clínica, probablemente se lo colocaría, si tiene indicación. Bueno, yo creo que han estado muy bien y han comentado muy bien el síndrome de May Turner. Y como decía al principio, a mano alzada al menos, yo voy a reformular la pregunta porque evidentemente están de acuerdo que hay que tratar pacientes sintomáticos. Entonces, ¿se debe tratar un síndrome de May Turner? La audiencia de May Turner de manera selectiva. Yo entonces lo pregunto a la audiencia a mano alzada, ¿qué pensáis sobre el May Turner? ¿Creéis que de manera selectiva debe tratarse un síndrome de May Turner? Sí. Creo que nos han convencido los dos, porque como Alejandro decía, era a favor. Bueno, pues nada, muchas gracias a Ricardo. Gracias. Muy bien.